En este video de cálculo vectorial seguimos hablando de la curvatura de una curva. En el video anterior definimos esto como la magnitud de la razón de cambio del vector tangente unitario entre la derivada de mi función vectorial con respecto del tiempo. Y a su vez recordemos que mi vector tangente unitario es la derivada de mi función vectorial entre la magnitud de la derivada de mi función vectorial. Esta definición que dimos en la sesión anterior para la función curvatura de una curva está bonita y tiene mucho sentido, mucha razón de por qué tiene esa forma, pero en la práctica puede ser que esto sea muy difícil de hacer. Es por eso que vamos a dar una versión alternativa dada por este teorema que dice: la curvatura de una curva dada por la función vectorial r de t es la magnitud del producto cruz de la primera derivada de mi función vectorial con la segunda derivada de mi función vectorial entre la derivada de mi función vectorial elevado al cubo. Esto de aquí está, como vamos a ver ahorita, va a ser un poquito más fácil que si lo intentamos hacer con la definición de la sección pasada. Pero falta demostrar que efectivamente esta expresión es equivalente a la que dimos la clase anterior. A simple vista como que parece que no. Por eso es que necesitamos dar una demostración. Otro hecho que vamos a utilizar, bien vimos en el video anterior, es que la derivada con respecto al tiempo de mi longitud de arco S, habíamos dicho que era la magnitud de la derivada de mi función vectorial con respecto del tiempo. Entonces, de aquí voy a despejar para la derivada de mi función vectorial y expresarla en términos de mi vector tangente unitario multiplicado por esta magnitud. Entonces, como esta magnitud de la derivada de mi función vectorial equivale a la derivada de mi longitud de arco con respecto al tiempo, lo voy a sustituir aquí. Para después vamos a derivar con respecto al tiempo ambos lados de la igualdad. Aquí la derivada de mi función vectorial pues va a ser igual a la segunda derivada de esta función vectorial. Y aquí, como tenemos un producto de dos funciones, tenemos que utilizar la regla del producto. La derivada del primer término por el segundo más el primer término por la derivada del segundo. Me va a dar segunda derivada con respecto del tiempo de mi longitud de arco por mi función tangente unitario más la derivada de mi longitud de arco con respecto al tiempo más la derivada de mi vector o de mi función tangente unitario con respecto al tiempo. Ahora fíjense, si hacemos el producto cruz de la derivada de mi función vectorial con el producto cruz de la segunda derivada de mi función vectorial, vamos a tener el producto cruz de esto con este paréntesis que es lo de aquí. Si desarrollamos esto de aquí, vamos a obtener, me va a quedar como producto de la derivada de la longitud de arco con respecto al tiempo con segunda derivada de longitud de arco con respecto del tiempo, que va a multiplicar al producto cruz de mi vector tangente unitario consigo mismo. Este producto cruz, cuando hacemos el producto cruz de un vector por sí mismo, no importa el vector que sea, nos va a dar igual a 0. Por lo que todo este término se va a cancelar y solamente me voy a quedar con la derivada de mi longitud de arco con respecto al tiempo elevado al cuadrado en que multiplica al producto cruz de mi vector tangente unitario multiplicado por la derivada de mi vector tangente unitario. Si ahora a este producto cruz le sacamos magnitud en ambos lados de la igualdad,
magnitud del producto cruz de la primera derivada de mi función vectorial con la segunda derivada de mi función vectorial tiene que ser igual a este derivada de mi longitud de arco con respecto al tiempo elevado al cuadrado. Y como ya es una magnitud, lo podemos sacar de este operador magnitud, quedándonos con la magnitud del producto cruz de mi vector tangente unitario con la primera derivada de mi vector tangente unitario. Nosotros, por ahí del finales del primer parcial, segundo parcial, principios del segundo, vimos una expresión muy parecida a esta, la magnitud del producto cruz de dos vectores, que era algo así. El producto cruz de vector A con B en magnitud es lo mismo que la magnitud de vector A por la magnitud de vector B por el seno del ángulo. Ahora, como aquí estamos haciendo un producto cruz especial de un vector con la derivada de ese mismo vector, y recordando que el último ejemplo que hicimos en el video anterior, que si un vector era constante, la derivada de este vector y este vector función vectorial iban a ser ortogonales, quiere decir que van a tener una separación de 90 grados. Eso también se va a aplicar a mi vector tangente y a la derivada de mi vector tangente unitario. Seno de 90 grados nos va a dar la unidad, y aquí, como este vector tangente unitario es, como su nombre lo indica, un vector unitario, y todos los vectores unitarios tienen magnitud igual a 1, esta magnitud nos va a dar igual a la unidad. Si aquí yo despejo la magnitud de mi vector tangente unitario, al factorizar mi vector tangente unitario me voy a obtener la magnitud del producto cruz de la primera derivada de mi función vectorial con la segunda derivada de mi función vectorial entre la derivada con respecto al tiempo de mi función longitud de arco elevado al cuadrado. Pero recordemos que esta derivada de mi longitud de arco con respecto al tiempo es la magnitud de la primera derivada de mi función vectorial. Pero si ahora esta expresión que acabamos de tener para la primera derivada de mi vector tangente unitario lo sustituimos en la fórmula con la que habíamos estado trabajando para la curvatura de una curva, con lo que obtendremos la expresión que queríamos demostrar, terminando así esta demostración. Van a ver que esta definición alternativa puede resultar en menos trabajo para nosotros. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Tenemos este ejemplo donde nos piden calcular la curvatura de la cúbica torcida r de t igual a t, t al cuadrado, t al cubo en un punto general y en el punto 0, 0, 0. Para hacer esto vamos a utilizar la definición alternativa de la curvatura de una curva. Primero necesitamos calcular la derivada de mi función vectorial con respecto al tiempo. La primera derivada va a ser 1, 2t, 3t al cuadrado. Y luego necesitamos sacar una segunda derivada con respecto del tiempo. La segunda derivada va a ser 0, 2, 6t. Luego tenemos que hacer magnitud de la primera derivada y producto cruz de la primera derivada con la segunda derivada. Ya que sacamos primera y segunda derivada, hay que hacer la magnitud de la derivada de mi función vectorial, que es sacar raíz cuadrada e ir elevando cada uno de los términos o componentes de este vector al cuadrado. 1 al cuadrado más 2t al cuadrado más 3t al cuadrado elevado al cuadrado. Ahora hay que hacer el producto cruz de estos dos vectores. Para eso vamos a utilizar la definición de producto cruz
donde lo vamos a hacer a partir del determinante de esta matriz de 3×3. Para resolverlo vamos a tomar el primer renglón e ir multiplicando por los determinantes de sus menores. Es decir, eliminamos este renglón y esta columna, y la matriz resultante es a la que le vamos a sacar un determinante. Para la segunda columna eliminamos otra vez este renglón, primer columna, y lo que se quedó es a lo que le vamos a sacar determinante. Para el componente K eliminamos primer renglón, tercer columna, y lo que quedó es a lo que le vamos a sacar un determinante. Nos va a quedar 6t al cuadrado en I menos 6t más 2 en K. Ahora que ya tengo tanto el producto cruz como la magnitud de mi primer derivada, lo único que tengo que hacer es sustituir en esta expresión. Sustituimos la magnitud de mi producto cruz, es la raíz cuadrada de cada uno de los términos elevados al cuadrado en suma, entre la magnitud de mi primer derivada de mi función vectorial, ya la tenemos aquí, elevado al cubo. Aquí este raíz cuadrada lo voy a expresar como un medio, entonces todo esto que está en el denominador va a estar elevado a la 3 medios. Esta es mi expresión para la curvatura en un punto t general. Ahora hay que evaluar en el punto t igual a 0, que el único valor de t que hace que esta función vectorial toque esta coordenada 0,0,0 es para cuando t es igual a 0. Es más, aquí el primer componente nos da esa pista que en donde tenemos directamente a la variable t. Entonces la función de mi curvatura hay que evaluarla en t igual a 0. Nos va a quedar raíz de 4 entre 1 a la 3 medios. Esto va a ser igual a 2. Entonces la curvatura en el punto t igual a 0 va a ser de 2. Y bueno, esto sería todo por este video.